Buenas y bienvenidos un día más al canal. A ver, para los que me siguen desde que vivía en Cuba, ustedes saben que a mí me gustaba mucho hacer un tipo de contenido que era más bien como un formato podcast, que era yo sentarme, hablarle acerca de cosas que pasaban en Cuba, explicarles cómo funcionaba mejor Cuba, etcétera. Entonces, este video viene a raíz acerca del video que hice anteriormente con Katy, que lo voy a estar dejando por aquí arriba. Muchos me dijeron que querían saber un poco más acerca de cómo funcionaban las cosas en Cuba. El video que hice con Katy fue desde la perspectiva de la comparación. El video que les traigo hoy es meramente informativo. Y aquí les voy a estar hablando de un conjunto de leyes que salieron hace poco menos de un mes en Cuba, las cuales me parece que son muy interesantes para crear un punto de debate. Así que si no te quieres perder nada, acompáñame en el video. Cuando el doctor Nastra, Alisa y a mí nos invitó a su podcast, una de las cosas que nos preguntó fue si nosotros invertiríamos en Cuba. Mi respuesta fue negativa y la de Alisa fue positiva. Cada uno expuso su punto y el mío fue este. No lo haría. Yo sí lo ¿Por qué haría. tú no? ¿Y por qué tú sí? Porque el día de mañana, a cualquier letrado, se le puede ocurrir decir, todos los negocios los vamos a nacionalizar. Vete de tu negocio. No es que pueda pasar, o sea, no es que vaya a pasar, es que puede pasar. Y por si sí o por si no, invierte en otro lado. Es Ok. mi A opinión. ver, en Cuba existen dos opciones, o la que les dije anteriormente, que es en la cual el Estado te nacionaliza tus negocios, y hay otra que es cuando el Estado cambia las leyes del país. Esto es más común de lo que ustedes piensan, o sea, el día a día del cubano es que cada 4 o 5 años las leyes cambian y cosas que en su momento estaban prohibidas, después eran legales y después vuelven a estar prohibidas y después vuelven a ser legales y así sucesivamente. Entonces, eso es exactamente lo que acaba de pasar. El Estado acaba de sacar un conjunto de leyes, las cuales le prohíben ciertas actividades al sector no estatal. A ver, para nadie es un secreto que en Cuba la mayoría de las cosas le pertenecen al Estado y de que hace unos añitos para acá el sector no estatal ha ido tomando gran fuerza en el país. ¿Y qué es lo que trae eso consigo? Que el Estado le vaya quitando poco a poco poder a ese tipo de sector. Algo muy común que pasa en Cuba es que las leyes primero se filtran y después salen. O sea, casi siempre que sale un nuevo proyecto de ley, estas llegan a manos del pueblo con puede que 15 días, un mes de antelación. El gobierno saca una nota informativa diciendo que esa información no es verídica y después a los 15 20 días sale esa información como verídica. No me preguntes por qué, yo tampoco lo entiendo. Entonces, hoy les voy a estar leyendo algunas de estas leyes para que ustedes, junto a mí, analicemos algunas de las que más a mí me han llamado la atención. No los voy a mencionar todas porque hay algunas que ni siquiera vale la pena mencionar, pero hay algunas que desde mi opinión son muy interesantes. Entonces, principio de este listado de actividades no permitidas se encuentra la fabricación de metales comunes y se exceptúa la fundición de metales, fabricación de armas y municiones, fabricación de insignias militares, fabricación de equipos médicos, fabricación de pilas, baterías y acumuladores, fabricación de vehículos automotores, construcción de buques, estructuras flotantes, embarcaciones de recreo y deporte, así como otras embarcaciones, fabricación de locomotoras y material rodante, fabricación de aeronaves, naves espaciales, medios no tripulados, aéreos, terrestres y marítimos y maquinaria conexa, fabricación de vehículos militares, fabricación de motocicletas. Se exceptúa partes y piezas, vehículos de propulsión manual, carretillas, carritos de equipaje para supermercados, etcétera, y de tracción animal. A ver, como pueden ver, este listado hay cosas que una no tiene nada que ver con la otra, como por ejemplo el hecho de que fabricación de una motocicleta esté al mismo nivel de fabricación de armas y municiones y de insignias militares. ¿Qué es lo que trae esto consigo? A ver, en Cuba para nadie es un secreto el hecho del déficit de energía, el cual el gobierno no puede suplir. Entonces, ellos mismos condenan al sector no estatal que fabrique pilas, baterías y acumuladores. Construcción de buques, estructuras flotantes, embarcaciones de recreo y deporte. Para nadie es un secreto que en Cuba no se pueden construir barcos que sean a propulsión, porque eso sería una manera de irte del país. Entonces, simplemente si tú quieres construir un barco, tiene que ser a remo. Aeronaves, naves espaciales, está de más decirles por el mismo tema anterior. Y con respecto al tema de fabricación de insignias militares, armas y municiones, está de más decirlo. Todo el sistema de las Fuerzas Armadas le pertenece al Estado, por lo tanto, no se pueden crear ese tipo de cosas. Y con respecto a lo de las motocicletas, que solamente está permitido crear carretillas, carritos de equipaje para supermercados, etcétera, es una manera más de tacharle cosas al pueblo, porque sí. Con respecto a la fabricación de uniformes militares, es para que tú te disfraces de militar, supongo, y te metas en alguna estación de policía. Como pueden ver, son cosas que muchas veces a lo mejor hacen sentido, a lo mejor no. A mí me hacen la verdad un poco de corte.
Reparación y mantenimiento de equipos médicos y la instalación de equipos médicos sí me parece algo sumamente atrasado, ya que en Cuba, a pesar de haber muy buenos profesionales, los mismos no cuentan muchas veces con los recursos necesarios. Y se ha dado el caso y se sigue dando el caso de que tú vas a un hospital a atenderte y no te puedes atender porque hay varios equipos rotos. Entonces, si tú no le permites a un particular arreglar esos equipos, te estás atrasando en el sistema de salud, pero una pila de años. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica de origen fósil. Se efectúa la generación y comercialización de energía eléctrica con fuentes renovables de energía, solar fotovoltaica, eólica, bioenergía o hidráulica, al sistema nacional o al sector no residencial, según definición de la Unión Eléctrica, cumpliendo los requisitos técnicos establecidos. O sea, tú no puedes comercializar con energías no, o sea, con fuentes de energía renovables, a no ser que las mismas tú se las vayas a comercializar al sistema eléctrico nacional o al sector no residencial. Dígase, empresas, centros de trabajo, ese tipo de lugares. Entonces, ¿qué es lo que trae esto consigo? Que si tú quieres montar un negocio, por ejemplo, de paneles solares en Cuba, para hacerlo, no se lo puedes distribuir al pueblo, se lo tienes que distribuir a las empresas para que esas empresas sí tengan electricidad o al sistema eléctrico nacional, para que ese sistema eléctrico nacional que no puede suplir las necesidades del pueblo, tú haces como de refuerzo para que ellos le suplan la energía al pueblo. También se efectúa el servicio de carga a vehículos eléctricos a partir de fuentes renovables. Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación. Captación, tratamiento y distribución de agua mediante redes de acueducto, camionetas cisterna o por otros medios. En aquellos asentamientos cuya población certificada por la Oficina Nacional de Estadística e Información supera el número de 1000 habitantes. Si la población tiene menos de 1000 habitantes, sí está permitida. El servicio mediante camiones cisterna para actividades económicas y población para esta última solamente puede prestarse a través de las empresas de acueducto y alcantarillado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En Cuba también pasa mucho que hay muchas zonas a las cuales el agua no llega. Yo, por ejemplo, vivía en Guanabacoa. En mi casa el agua de la calle llegaba un día sí y un día no. Por lo tanto, teníamos que llenar un tanque, que es lo que ustedes conocen como tinaco. Teníamos que dejar el tanque lleno y usar ese tanque en el transcurso de un día. Pero ¿qué pasaba? Que muchas veces el agua, el día que le tocaba venir, no venía. En mi caso, el agua en Guanabacoa venía un día sí, un día no. Hay zonas de La Habana en las que el agua nunca se va, o sea, viene todos los días, pero hay zonas tanto de La Habana como del interior del país donde el agua viene cada 5 días, cada una semana, cada 15 días. Entonces imagínate que si tú eres dueño de una pipa, que es como se conoce allá a los camiones que pueden guardar agua. Si tú eres dueño de esa pipa, tú no la puedes comercializar ni vender. Tú tienes que llevársela al Estado para que el Estado haga de intermediario para que lleve esa pipa a esos lugares. Obviamente yo les estoy poniendo ejemplos para que ustedes entiendan cómo es que funcionan las cosas allá. En Cuba todo el mundo no tiene la posibilidad ni de comprarse una pipa, ni de fabricar una nave espacial, ni de, qué sé yo, ni de armar una moto. Pero es para que entiendan que debido a que hay muchas personas que están generando mucho dinero en el sector no estatal, eso lo que hace es que le pone varias limitantes a ese sector. Por ejemplo, hay muchas personas que no tienen, que no pueden hacer ese dinero, pero hay personas que sí. Entonces las personas que sí no lo pueden usar para eso. Yo sé que es algo complicado, pero por favor abran la mente. Les digo esto porque cada vez que a mí me preguntan aquí en República Dominicana que les explique cómo funciona Cuba, se me hace una tarea extremadamente engorrosa por el mero hecho de que Cuba no es como que un conjunto de cosas que tú puedes marcar de manera lineal. Pues tiene agua, tiene luz, tiene dinero. No, Cuba no funciona así. Cuba es una amalgama, un, una cantidad de cosas súper complicadas, cosas que por aquí son permitidas, por aquí no, pero por aquí a lo mejor, pero hay gente que la hace de manera ilegal, lo cual es totalmente válido también. En fin, que es prácticamente un dolor de cabeza. Por eso les estoy explicando por encima estas leyes. Gestión de sistemas de alcantarillado y de instalaciones de tratamiento de aguas residuales en los asentamientos cuya población, certificada por la Oficina Nacional de Estadística e Información, supera el número de 1000 habitantes. Lo mismo, si hay menos de 1000, si puedes trabajar. En Cuba también hay mucho problema con lo que viene siendo el agua de fosa. El agua de fosa es lo que se conoce allá como el agua residual. Hay asentamientos donde tú simplemente tienes una fosa como en los tiempos de, qué sé yo, de la Inglaterra, de cuando la peste bubónica. Están esas fosas que por ahí es por donde se vierte el agua. Entonces tú no puedes venir con un equipo
y arreglar ese problema, así la comunidad entera te pague. Únicamente si esta comunidad es menor a 1000 personas. No entiendo el límite de personas, no, la verdad no le veo ni pies ni cabeza, pero son las leyes. Comercio al por mayor, mayorista y al por menor, minorista. Reparación de vehículos automotores y motocicletas. Esta, la verdad, cuando la leí me causó mucha gracia. Venta de mercancías al por menor y al por mayor importadas sin carácter comercial o adquiridas en la red de comercio minorista, así como madera, armas de fuego, municiones, productos farmacéuticos y medicinas, sellos y monedas, medios no tripulados, aéreos, terrestres y marítimos, medios de transporte, excepto bicicletas, materiales y minerales metalíferos, combustibles, excepto leña, biogás y lubricantes, medios técnicos y equipamiento de seguridad y protección física. El carbón vegetal para la exportación solo puede ser comercializado por sus productores y la miel solo puede ser comercializada a empresas estatales. Tú me estás diciendo a mí de que si yo tengo un conjunto de panales en mi casa, yo no le puedo vender esa miel que yo produzca a un particular. Se la tengo que vender específicamente a empresas que pertenezcan al gobierno. A lo mejor mucha de esta información les cuesta entenderla, porque a mí también me cuesta leerla e interpretarla. Pero eso es debido a que el gobierno muchas veces da la información de una manera muy ambigua para que tú tengas este mismo tipo de problemas, de que no entiendes lo que estás leyendo, le des banda, no te importe y después te meten la multa. Pero bueno, básicamente lo que dice es que hay varias mercancías que no se pueden vender ni al por mayor ni al por menor si las importaste sin carácter comercial. O sea, si ahora mismo yo llevo un maletín con este tipo de cosas a Cuba, no lo puedo vender. Tengo que importar un contenedor y haber pasado por 1.000.000 de trámites para poder venderlas. Pero de manera ni minorista ni mayorista las puedo vender. Y ahí les estuve dando un conjunto de cosas. No puedes vender ni siquiera en medio de transporte a no ser que sean bicicletas. Actividades de periodistas, actividades de programación cultural de música, artes escénicas, libros, artes plásticas, cine, patrimonio y trabajo cultural comunitario. Gestión de salas de conciertos, de video, galerías de arte, librerías, casas de cultura, teatros y otras instalaciones similares. Se exceptúa la venta de libros de uso. En Cuba, hace varios años ya, se está dando como que este modelo de negocio de que un bar o un restaurante contrata a una agrupación cultural de cualquier índole, ya sea un grupo de música, ya sea bailadores de flamenco, porque tengo amigas que se dedican a eso, ¿saben? Cualquier tipo de modalidad de arte, bueno, pues ya no se puede hacer. Con respecto a lo de que se exceptúa la venta de libros, con respecto a la información de que dice que se exceptúa la venta de libros de uso, les explico. En Cuba, acceder a un libro físico de una editorial internacional es algo sumamente difícil, pero cuando les digo sumamente difícil, es sumamente difícil. Por lo general, los libros que nosotros compramos en Cuba son libros que ya pasaron por el filtrado del gobierno y la editorial, y las casas editoriales cubanas los comercializan. Entonces, para tú acceder a un libro internacional, ¿qué tienes que hacer? Que alguien te lo traiga del exterior, lo cual antiguamente era prohibido. Ojo, antiguamente en Cuba, para tú leerte un libro, el libro tenía que ser aprobado por el gobierno. Y si te cogían leyendo un libro que no estaba aprobado por el gobierno, eso era una sanción, te podían botar de tu centro de trabajo, de la escuela, y la sanción era tanto a ti como a la persona que te dio el libro. Pero bueno, esos tiempos ya pasaron. Con respecto a esto, lo que les quería llegar, al punto que quería llegar es que en Cuba la piratería está permitida. O sea, tú puedes piratear un libro, una película, cualquier cosa y revenderla. ¿Qué trajo esto consigo? En Cuba hay una comunidad muy grande de lectores de toda índole. Ciencia ficción, romance, novelas juveniles, el libro que ustedes quieran, en Cuba hay una persona que los lee. Entonces, muchos negocios lo que habían hecho eran que tú le mandabas el libro que tú querías, o sea, le mandabas el nombre y ese negocio se dedicaba a armarte el libro. O sea, te lo armaba como si el libro fuera original, obviamente era simplemente impreso, pero te lo armaba como si fuera original, tanto tapa dura como tapa blanda, y te vendía ese libro por un precio que era, o sea, la ficha de coste y tal. No te salía tan caro como comprarlo, por ejemplo, en Amazon, en eBay o mandarlo a pedir a los Estados Unidos que te lo compraran en una librería, pero te salía relativamente barato para el coste de los libros originales en Cuba, que la gente importa de que los compra en esos lugares. Y eso había sido una oferta de negocio bastante buena. Yo incluso en Cuba llegué a comprar libros así para regalar, pero desgraciadamente ya no se puede. Ahora simplemente hay que perder la vista
leyendo digital. Al igual que República Dominicana, Cuba es un país que al ser una isla del Caribe, una de sus mayores fuentes de ingreso es el turismo. Esto me da pie a la siguiente ley. Actividades de agencias de viaje y operadores turísticos. Actividades dedicadas principalmente a vender servicios de viajes organizados, de transporte y de alojamiento al público en general y a clientes comerciales. La organización de paquetes de servicios de viaje para su venta a través de agencias de viaje o por los operadores turísticos que pueden incluir uno o varios elementos de los siguientes: transporte, alojamiento, comida, visitas a museos, lugares históricos o culturales y asistencia a espectáculos teatrales, musicales o deportivos. Servicios de reserva y actividades conexas que incluye prestación de otros servicios de reserva relacionados con los viajes, entre otros, reservas de transporte, hoteles, restaurantes, alquiler de automóviles, entretenimiento y deporte. Prestación de servicios de intercambio en régimen de tiempo compartido o multipropiedad. Actividades de servicio de billetes para obras de teatro, competiciones deportivas y otras actividades de diversión y entretenimiento. Prestación de servicios de asistencia a los visitantes. Suministro a los clientes de información sobre los viajes, actividades de guías de turismo y actividades de promoción turística. Se exceptúan los que realizan la gestión de alojamiento vinculada con los arrendadores. Toda esta cativilla de información, ¿qué es lo que quiere decir? Básicamente que está prohibido tener tu propia agencia de viaje en Cuba. En Cuba es muy común, lo mismo que pasa aquí con las agencias de viaje de turismo nacional, que te organizan una excursión, te recogen en una guagua, te llevan hasta un punto X, ellos hablan con los negocios de los restaurantes, te pagan la entrada, o sea, tú pagas un coste y eso te incluye transporte, la entrada al lugar, te incluye a veces las comidas y alguna que otra experiencia en el lugar. Prohibido. En Cuba eso es algo súper común y era una de las maneras más frecuentes que tiene el cubano en esta temporada de vacaciones para llevar a los hijos a salir, ya que muchas veces el transporte está tan malo que no es lo mismo irte para otra provincia por el transporte de la calle o sacando un pasaje por ómnibus nacionales, que es un total dolor de cabeza, a que simplemente tú le pagues a una persona, esa persona te lo gestione todo, tú te montas en la guagua, vives tu ratico y viras para tu casa, que es algo sumamente cómodo. Ah, no, ya eso no se puede hacer, ya eso está prohibido. Y como mismo les hablo de turismo nacional, les hablo de turismo internacional. En Cuba hay muchas personas que son guías de turismo. Eso como tal creo que en Cuba no tiene licencia, no se patenta. Es un oficio que existe porque yo tengo varios amigos que trabajan en ese sector. Entonces, esas personas, por ejemplo, les coordinaban con un hostal, les coordinaban con un restaurante para que les hiciera desayuno, almuerzo y comida y les brindaban algunas experiencias turísticas en el país. Visitas a museos, visitas a centros culturales, visitas a galerías de arte, a lo que el turista quisiera hacer. Prohibido, señores. Está penado por la ley. Aquí donde ustedes me ven, yo estoy sudando, con tal de no arruinar el audio del video con un ventilador, con un abanico. Bueno, de la última que les quiero hablar es la de las actividades inmobiliarias, para ya no seguir dándole la cuesta a este video. Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Se exceptúa el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios. Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata. Se exceptúa la intermediación en la compra, la venta y el alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución por contrata. Este tema pica y se extiende. A ver, empezando. En Cuba, hace algunos años, yo creo que menos de mi edad, porque cuando yo nací todavía no se podía, así que deben ser sobre unos 20 años más o menos, estaba prohibido, o sea, hace más de 20 años más o menos, estaba prohibido que tú, dueño de una casa, la vendieras. En Cuba se usaba una cosa que se llamaba permuta. O sea, yo tenía una casa en un lugar X, tú tenías una casa en un lugar Y. Entonces yo no te podía vender mi casa y tú no podías comprar la mía. Yo lo que tenía que hacer era cambiar tu casa por la mía. O sea, yo te decía, yo te doy mi casa y tú me das la tuya. Y esa era la manera en la que tenían los cubanos de mudarse. ¿Qué pasa? A raíz de las permutas surgió un término en Cuba que se llama corredor de casas. Un corredor de casas viene siendo lo que se conoce en el mundo entero como un realtor. Una persona que se dedica a tener un conjunto de casas, o sea, tener un conjunto de información almacenada acerca de casas que están en venta, casas que están en renta, etcétera, etcétera, etcétera. Tú te acercas a esa persona, le cuentas tu presupuesto, lo que tú quieres hacer y esa persona se encarga de buscarte las casas. Esa actividad en Cuba estaba prohibida. Hace unos cuantos años para acá se despenalizó la venta de casas y se despenalizó, no sé, o sea, la corredera de casas, que es como se conoce en Cuba. O sea, la gestión de inmuebles. Ahora con esta nueva ley, ¿qué es lo que pasa? Que la persona no puede volver a vender su casa, según estoy leyendo. Ya les digo, yo no soy leguleyo, yo no soy abogado,
Pero yo esta información específica se la pasé a ChatGPT, porque ChatGPT tiene una opción buenísima que tú le dices, le pasas una información y le dices, explícame esta información como si fuera un niño de 5 años. Y él te lo da, te dice la información con juguetes. Yo le dije que me explicara esta información y lo que me dijo fue, hazte la idea que tú tienes un juguete y se lo quieres vender a fulanito. No se lo puedes vender a fulanito. Tienes que buscar a un tercer amiguito tuyo para que le venda el juguete y de esa manera sí puedes vender tu juguete. O sea, básicamente yo lo que entiendo es que se volvió a penalizar la compra y venta de casas, pero ahora lo que está aprobado es los realtors, los corredores. ¿Tiene algún tipo de lógica? En mi opinión no. ¿Va a seguir así? Sí. Señores, el punto de estos videos es que ustedes conozcan un poco más acerca de cómo funciona mi país. Ya les explico. Las leyes en Cuba son ambiguas, tienen un periodo de vida útil de alrededor de 4 o 5 años, ya que hay muchas leyes que penalizan y despenalizan, y lo que duran más o menos eso, 4 o 5 años. Después se saca otra ley que deroga todas estas que existen en la actualidad, y así va siendo el día a día del cubano, un día tras otro. Espero que este video les haya gustado y que no se les haya hecho engorroso, que es lo principal, que lo hayan disfrutado. Díganme si tienen alguna duda, yo intentaré respondérselas desde mi conocimiento. En la descripción del video les voy a estar dejando el enlace directo a la Gaceta para que vayan y si quieren leerse toda esa parafernalia de información, ya les digo, hay muchas más leyes, muchas más ambiguas, con mucho menos sentido, pero son las leyes que hay en mi país. Así que nada, un abrazo y nos vemos en un próximo video.